Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en nuestra caminata de oración matutina. El otro día hice un video sobre la gracia, superioridad de la gracia, y una buena hermana me comentó que le había gustado el video, pero que pensaba diferente a mí con respecto a la seguridad de la salvación, creyendo ella que, como muchos también creen, que una persona, si comete un pecado, si peca, puede perder la salvación. Entiendo que hay muchísimas personas que piensan así y respeto totalmente la persona que escudriñando la escritura, buscando la escritura, tenga una doctrina diferente a la mía, que no creo que sea determinante para que una persona sea cristiana o no, porque el cristianismo viene por haber creído en Jesucristo como Salvador, creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, arrepentirse de nuestros pecados, poniendo la esperanza en el sacrificio de Jesucristo. Y la Biblia enseña que, bueno, todo aquel que cree, él cree, es salvo. Así que dentro de los que creemos eso, hay algunos que creen que esa salvación se puede perder si una persona cae en pecado, y hay otros que creen que no la perderán jamás. Yo soy de los segundos, creo que la salvación no se pierde jamás. Y esto no es una clase de teología, pero voy a reflexionar, aunque sea en algunas cosas que nos me ayudan a creer que la salvación jamás se pierde por la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y 7, a mí me gusta mucho ese texto, especialmente porque la hermana me puso un texto de Hebreos acerca de cuidar la salvación. Y claro, creo que la Biblia dice que debemos cuidar una salvación tan grande, pero no creo que cuidar necesariamente sea porque se va a perder. O sea, hay muchas cosas que nosotros cuidamos y no porque se vaya a perder, sino porque debemos cuidarla. Ahora, hay un texto allí en Hebreos capítulo 7, versículo 25, cuando habla de Jesús como sumo sacerdote, en que dice, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús como sumo sacerdote, bueno, pues Él puede salvar perpetuamente, sin que se pierda. O sea, el asunto de creer que la salvación no se pierde no es un asunto en que lo creemos a causa de la capacidad del hombre, sino a causa de la capacidad de Jesucristo. No es asunto de que yo me salvo por lo que yo pueda hacer, sino que soy salvo por lo que Él hizo por mí. Y no solamente por lo que hizo cuando murió en la cruz, sino por lo que sigue haciendo. Hoy Él es quien me ayuda a mí a perseverar hasta el fin. Y cuando Hebreos habla de esto, es interesante cuando habla en el capítulo 6, un capítulo que algunos incluso usan para hablar acerca de que se puede perder la salvación, pero que cuando yo lo leo y lo estudio, y cuando he estudiado otros comentaristas, pues muy por el contrario, lo que dice es que la salvación no se pierde. Cuando habla acerca de esto en Hebreos capítulo 6, versículo 5, y lo tengo aquí en este celular que tengo aquí con la Biblia, dice así mismo, hablando de las personas, dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué piensan algunos? Bueno, lo que piensan es que si una persona que ha conocido a Dios, bueno, aquí sobre este tema algunos dicen, bueno, está hablando de personas que son cristianas, y algunos dicen, no, está hablando de personas que no son cristianas. Bueno, pues yo creo que está hablando de personas cristianas, porque dice que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea que esas personas fueron templo, morada del Espíritu Santo, lo son. Y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjate que está hablando de una persona bien cristiana. Dice, y recayeron otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que yo leo aquí es que si una persona ya es cristiana, tiene el Espíritu Santo, tiene todas las características de un hijo de Dios, de un cristiano, y esa persona recae,
Dice que es imposible que sea renovado para arrepentimiento nuevamente. No puede ser renovado nuevamente para arrepentimiento, crucificando para sí mismo otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Cristo murió una sola vez. Si lo que usted cree es que la persona cristiana, cuando cae en pecado, pierde la salvación, entonces este texto le está diciendo que jamás puede recuperar esa salvación. Jamás puede recuperarla. ¿Por qué jamás puede recuperarla? Porque dice que es imposible que esa persona sea renovada nuevamente. Es imposible, dice la Biblia, que los que fueron iluminados, fueron cristianos, cuando pecan, si pierden la salvación, ellos sean renovados otra vez para el arrepentimiento, porque tendría que volver a morir Cristo, como sucedía en el Antiguo Testamento. Ellos pecaban y volvían a hacer un nuevo sacrificio cada año, pero esta vez Cristo murió de una vez y para siempre para perdonar todos nuestros pecados. Lo que yo creo entonces es que es imposible que Cristo vuelva a morir, así que entonces sencillamente una vez y para siempre. Y lo que viene a continuación ahí en el libro de Hebreos lo explica claramente, lo veo claramente explicado, porque adelante dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Aquí lo que está haciendo el escritor bíblico, inspirado por Dios, es poniendo el ejemplo de la tierra. Bueno, la tierra cuando cae el agua, bueno, pues ella produce hierba, y esa hierba es provechosa, y es labrada la tierra y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pone el ejemplo de la hierba. Cualquier persona podría decir, mira, ahí mismo está diciendo que si la hierba, la tierra le cae la lluvia de Dios y produce hierba buena, pues recibe bendición de Dios, y si recibe espinas y abrojos, si produce espinas y abrojos, pues es reprobado. Eso puede pensar, pero es que lo que continúa diciendo después dice que en cuanto a nosotros no es así. Dice después, pero en cuanto a vosotros, oh amados, miren cómo dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. O sea, no somos como la tierra. Un cultivador de la tierra, cuando siembra la tierra y le produce frutos, pues bendice esa tierra. Y si le produce espinos, la quema. Pero en cuanto a nosotros no es así. Estamos persuadidos de cosas mejores. Y de cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea, que tienen que ver con la salvación. Porque Dios no es injusto, dice la palabra. Ahí a continuación. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para quemarnos como la hierba cuando no hacemos las cosas correctamente. Pero deseamos, claro, dice el escritor, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es por nosotros, o sea, lo que desea Dios es que nosotros mostremos la misma solicitud hasta el fin. O sea, que nosotros seamos fieles todo el tiempo. Que nosotros no andemos en pecado, que andemos en vida santa, como nuestra santa manera de vivir Dios quiere. ¿Por qué? Para plena certeza de la esperanza. Para que no quede duda ninguna, ni en nosotros ni en los demás, de que somos hijos de Dios. Pero no porque vayamos a perder la salvación. ¿A fin de qué? De que no os hagáis perezosos. O sea, bueno, ya yo soy salvo, voy a ser perezoso. No te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, no te hagas... Mira, muestra la misma solicitud hasta el fin. O sea, sigue siendo fiel, sigue buscando de Dios, sigue haciendo las cosas correctamente, para que no te hagas perezoso y para que muestres verdaderamente que eres salvo. Y también para que seas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios hizo una promesa a Abraham que tiene que ver con la simiente, con Cristo. Y en esa simiente te bendeciré para siempre, para siempre.
porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero y para ellos el fin de toda controversia con un juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios, escuchen esto, queriendo Dios mostrar, escuchen muy bien, más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a nosotros, los herederos de esa promesa, la inmutabilidad de su consejo, pues Dios interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, escuchen, dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Un fortísimo consuelo, hermano, el consuelo de saber que Dios interpuso una promesa y un juramento. Un juramento, así que no somos como la hierba, que si el campo produce buen fruto, pues es bendecido, y si produce mal fruto es quemado. Nosotros no, nosotros si producimos buen fruto somos bendecidos, y si producimos mal fruto somos el Señor dice que Él al que toma por hijo lo disciplina. Dios no es que nos bota de la casa, nos quita la salvación, sino que nos disciplina, por lo cual tenemos, dice, y me encanta esta ilustración, dice, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y voy a insistir en este punto porque a mí me gusta mucho esta ilustración, siempre la he disfrutado. Dice que tengamos la esperanza puesta delante de nosotros, la tenemos por segura y firme ancla del alma, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y para entender esto hay que entender qué cosa es un precursor. Un precursor con un ancla. Bueno, en el tiempo de Jesús, los barcos eran pequeños. Andaban con velas y también con remos. Y estos barcos se movían por el mar Mediterráneo, bordeando las costas. Muy pocas veces iban cruzando los mares. Casi siempre iban bordeando la costa, cerca de las costas. En aquellos tiempos no era como ahora, que hay faros, las ciudades están muy alumbradas. Cuando un barco de este tipo se iba acercando a la costa, de día o de noche, para saber si estaba más cerca y no el casco del barco no chocara con las rocas, pues tiraban las que llaman las ondas, en una soga, donde en la punta de la soga tenía atado un elemento pesado, de fuera de hierro, de piedra, lo que fuera, para medir la profundidad. Iban midiendo la profundidad. Cuando lo hacían de noche, se iban acercando a las costas para llegar a un puerto. Perdón. ¿Qué hacían entonces? Lanzaban las ondas, y cuando ya veían que la profundidad era poca, incluso cuando ya sentían voces o veían alguna lucecita en la costa que les hacía saber que estaban cerca de la costa, entonces lo que hacían era montar a uno de los marineros en un bote, en un pequeño bote, o aunque no fuera un bote, a veces se lanzaba al agua también. El marinero tomaba un ancla. No piensen en un ancla como las que hay ahora. No piensen en un ancla. Se lanzaba con una soga, con algo pequeño delante, o a veces solamente con la soga. Y el ancla era él. Y ese marinero era el precursor. Se lanzaba al agua y nadaba, o en un pequeño bote remaba hacia donde creían que estaba la costa. Y cuando él llegaba a la costa, cuando llegaba ya al lugar firme, entonces él ataba el ancla, ataba el cabo de la soga y lo ataba a un lugar firme, ya fuera al lugar firme del puerto, a un árbol, a una roca, a un lugar, y daba voces a los que estaban en el barco para que hicieran una atracción. Y estas personas que no veían nada confiaban en que el que habían ido como precursor delante de ellos había fijado el ancla en un buen lugar. La había fijado en un buen lugar, y entonces alaban la soga y tenían seguridad de que llegarían al puerto. Bueno, pues la Biblia lo que está diciendo aquí es que Jesús entró como precursor. Él abrió el velo del templo,
traspasó el velo de los cielos y entró como precursor a la presencia de Dios. Y ancló allí, sujetó, amarró bien el ancla de nuestras vidas. Él es el ancla de nuestras vidas. Él es el ancla mía. Él ancló allí mi soga. Y yo ahora puedo ir jalando esa soga y sé que voy a llegar donde está Él. Y sé que voy a llegar al lugar correcto. ¿Saben? El punto aquí es que la Biblia nos está enseñando que tenemos un fortísimo consuelo y tenemos una esperanza bien clara. La esperanza eterna, la esperanza de la salvación, que no depende de mí, sino de aquel que me salvó. Hermanos, si la salvación se pierde por pecar, ¿cuántas veces en el día yo pierdo la salvación? Algunos dirán, bueno, pero se pierde por un pecado muy grande. Bueno, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que una persona puede ser condenada al infierno por un solo pecado. La Biblia lo que enseña es que una persona, si comete un solo pecado, si cumple la ley en todos los puntos, dice la Biblia, infringe en un punto, está condenado. Esa persona está condenado. Así que si yo pierdo la salvación por pecar, entonces yo pierdo la salvación muchas veces en el día. Por otra parte, yo soy templo del Espíritu Santo. Si cuando pierdo la salvación el Espíritu Santo se va, y cuando vuelvo a orar y vuelvo a recuperar la salvación, el Espíritu Santo viene, ¿cuántas veces el Espíritu Santo me sella? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo va y viene? La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 24, que los que oyen mi palabra y creen al que me envió han pasado de muerte a vida, no vendrá a condenación. Voy a terminar con una historia de una niña. Una niña, antes de dormir, leyó su Biblia y leyó este pasaje. Leyó Juan 5:24. Y cuando lo leyó, cerró su Biblia, la puso en su mesita de cama y oró al Señor y le dijo, Señor, gracias, porque yo he creído en ti y yo tengo vida eterna y sé que no iré a condenación. Así que cerró sus ojos para dormir y le vino un pensamiento a su mente. El pensamiento que le vino fue, sí, pero hoy tú desobedeciste a mamá y eso es pecado. Así que, ¿no será que estás condenada y que has perdido tu salvación? Y entonces la niña se levantó rápidamente, tomó su Biblia, la abrió y volvió a leer el pasaje. El que cree en mí, el que cree en el que me ha enviado, cree en el que me envió, tiene vida eterna, posee vida eterna. Y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Yo creo eso, que he pasado de muerte a vida, y no estoy pasando de muerte a vida cada 5 minutos, o un día sí, un día no. Estoy vivo en Cristo. Entonces, la niña cerró su Biblia, se acostó nuevamente en la cama, y le vino nuevamente el pensamiento. Sí, pero has cometido un pecado que la Biblia dice que es pecado. Así que tú ya no eres salva, porque has perdido la bendición. La niña se despertó nuevamente, encendió la lamparita de luz, tomó la Biblia, volvió a abrirla, la metió debajo de la cama y entonces la metió abierta debajo de la cama. Y entonces dijo estas palabras, mira, Satanás, léelo tú mismo para que veas que es verdad. Yo tengo vida eterna. Señor, perdóname por haber desobedecido hoy a mi madre, pero yo tengo vida eterna. Léelo tú mismo, Satanás, para que lo aprendas. Porque ella entendió que era Satanás quien le estaba diciendo, has perdido la salvación. Hermanos, no es que soy salvo y puedo pecar. No, la Biblia dice que Dios nos tomó por hijos y fuimos adoptados. Y al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Qué hace entonces Dios con el pecador, conmigo, cuando yo me meto pecado? Pues me disciplina, hermano. Porque Dios a quien toma por hijo disciplina. Y disciplina con vara, dice la Biblia. Disciplina fuerte. Y yo he podido experimentar la disciplina de Dios, pero nunca he experimentado la expulsión de Dios. Dios me salvó y por su poder me hace perseverar. Aquel que es poderoso para hacernos perseverar hasta el fin, ese es mi Salvador. Que Dios nos ayude, hermanos, porque tenemos que estos temas estudiarlos muy bien, porque son temas muy importantes de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé en este año que comienza la seguridad de que nosotros somos sus hijos y que somos salvos. Dios les bendiga, hermano.